Capítulo 1. En un bosque denso, un niño pelirrojo, de no más de 5 años, practicaba diligentemente su esgrima con una espada corta. Era mediodía y el sol pegaba sin piedad. El sudor pegaba la ropa del chico a su piel. Hombre, este calor es brutal, se quejó Shin Uzumaki, pero su entrenamiento continuó sin cesar. Un poco de sol no descarrilaría su búsqueda de fuerza. Shin, ahí estás. ¿Qué estás haciendo aquí en este infierno? ¿Tratando de freírte el cerebro? Una pequeña cabeza apareció detrás de un gran árbol. Kusina Uzumaki saltó hacia Shin, su cabello rojo era un halo de fuego a la luz del sol. Shin hizo una pausa en su práctica y se giró, con una sonrisa irónica en su rostro mientras miraba a la adorable niña. Kusina, ahora no es el momento para tomar el té. Kusina infló las mejillas y puso cara de pocos amigos. Shin, solías pasar el rato conmigo todo el tiempo. Ahora me tratas con frialdad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kusina y amenazaron con caer por sus mejillas. Shin sintió una oleada de exasperación. Kusina, ¿crees que estoy aquí afuera asándome con este calor para divertirme? No es exactamente un picnic. Shin se sentó y tomó un largo trago de su botella de agua para rehidratarse. A diferencia de la despreocupada Kusina, Shin llevaba una carga secreta. Era un transmigrante que había renacido en el mundo de Naruto como un bebé recién nacido. El impacto inicial al aterrizar en este mundo, donde el peligro acechaba en cada esquina, había sido profundo. Afortunadamente, no era un simple civil cualquiera, sino un miembro del clan Uzumaki en el país de los remolinos. Pero incluso eso era un arma de doble filo. Fue el período posterior a la Primera Guerra Mundial y Shinobi, antes de que estallara la Segunda. La historia de Naruto que él conocía todavía estaba a décadas de distancia. Esta era la era en la que el país de los remolinos se enfrentaba a su inminente desaparición. Shin no sabía la fecha exacta, pero sabía que el tiempo corría. Su único camino a seguir era aumentar sus fuerzas para maximizar sus posibilidades de sobrevivir a la destrucción de la tierra de los remolinos. No estaba dispuesto a desperdiciar su segunda oportunidad de vida. Shin, ¿me estás ocultando secretos?, preguntó Kusina, sus ojos reflejando la preocupación que sentía por él. Shin miró a Kusina con expresión seria. Kusina, ¿qué pasaría si te dijera que pronto, el país de los remolinos, el clan Uzumaki, enfrentará un desastre como ningún otro? ¿Me creerías? De ninguna manera, Shin. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Kusina se rió, tomando sus palabras como una broma. Shin se encogió de hombros. Si ni siquiera Kusina, que confiaba en él sin reservas, se lo creía, convencer al resto del clan era una causa perdida. La destrucción de la tierra de los remolinos parecía inevitable. Él no era exactamente el señor mundo. Nadie lo tomaría en serio. 3 timbre. Un sonido nítido y mecánico resonó en la mente de Shin, sacudiéndolo. Sistema de replicación activado. Saludos, maestro. Espero sus órdenes. 3 Shin sintió una oleada de emoción. Tenía un dedo dorado. ¿Pero por qué ahora? Después de 5 años en este mundo, ¿el sistema finalmente decidió despertar? Shin, ¿qué pasa?, preguntó Kusina, atenta a cada cambio de humor de él. Nada, Kusina. Solo me acordé de algo que tengo que hacer. Definitivamente pasaré el rato contigo mañana. Tengo que irme corriendo por ahora. Shin saltó a la rama de un árbol y desapareció en un santiamén. Kusina se quedó boquiabierta. Esa velocidad y agilidad estaban más allá de la mayoría de los genin. Shin estaba escondiendo habilidades serias. Kusina apretó los puños y una ira juguetona brotó de su interior. Si me dejas plantado mañana, lo lamentarás. Le gritó. En lugar de regresar a casa, Shin se dirigió a una orilla aislada del río para profundizar en la interfaz de su sistema. Sistema, explícamelo. ¿Qué puedes hacer?, preguntó Shin con una mezcla de anticipación y ansiedad en su voz. Si este sistema resultara ser un fracaso, sería una gran decepción. Este sistema se denomina sistema de replicación. Puede copiar cualquier cosa, desde jutsu hasta chakra, incluso Kekkei y Genkai. Los ojos de Shin se abrieron de par en par. El Rinnegan de Madara Uchiha, el Rinne Sharingan de Kaguya Otsutsuki, todos a su alcance. Los diversos jutsu poderosos del Mangekyou Sharingan, la inmortalidad de Kaguya Otsutsuki, todos esos jutsu de rango S y Kekkei y Genkai, las posibilidades eran infinitas. Espera, tiene que haber algunas condiciones, ¿no?, preguntó Shin, con su entusiasmo atenuado por una dosis de realismo. No podía ser tan fácil. Afirmativo.
La replicación requiere el uso de cartas de replicación. Estas se clasifican en niveles común, avanzado y divino. Las cartas de replicación comunes pueden replicar jutsu hasta rango B, incluyendo jutsu de rango B, chakra y habilidades físicas de Chunin, etc. Las tarjetas de replicación avanzadas pueden replicar jutsus y técnicas secretas hasta el rango S, incluyendo el rango S, chakra y habilidades físicas de Kage, Ikeko y Genkai comunes, como Scorch Release y Lava Release. Las cartas de replicación divina no tienen restricciones y pueden replicar cualquier objetivo. Muy bien, ¿cómo puedo conseguir estas tarjetas de replicación? Preguntó Shin, apenas capaz de contener su impaciencia. Hay dos métodos de adquisición principales. En primer lugar, el sistema te otorgará una tarjeta de réplica al año. La categoría específica, común, avanzada o divina, se determina mediante una variable aleatoria. El segundo método implica completar misiones adaptadas a tus preferencias. Si las completas con éxito, recibirás como recompensa tarjetas de réplica. Las misiones son opcionales y no hay penalizaciones por fallar. Una tarjeta al año, no está nada mal, reflexionó Shin. Su sistema parecía ser un benefactor bastante benévolo. Y las misiones eran opcionales y no había repercusiones en caso de fracaso. Eso fue un alivio. Shin valoraba su libertad. Lo último que necesitaba era un sistema autoritario que lo mandara. Ah, ¿y sistema, no suponemos que haya un paquete de bienvenida para nuevos usuarios? Preguntó Shin con un brillo esperanzador en sus ojos. El paquete de regalo para novatos te fue otorgado en el momento de tu nacimiento, maestro. Debes estar consciente de su presencia. Shin hizo una pausa y luego se aventuró a adivinar. ¿Podría ser el cuerpo del sabio? El cuerpo sabio era un Keko y Genkai común al clan Uzumaki. Todos los miembros de los clanes Senju y Uzumaki lo poseían, pero Shin siempre había sentido que el suyo era diferente, más potente. 6 afirmativo. Al momento de tu transmigración a este mundo, maestro, el sistema te otorgó el cuerpo sabio perfecto. Shin no pudo contener su euforia. ¿Un cuerpo sabio perfecto que lo pusiera a la par del legendario Hashirama Senju? Hashirama, con su cuerpo sabio perfecto y su elemento madera desarrollado por él mismo, había derrotado a Madara Uchiha, portador del Mangekyou Sharingan eterno, y el 9 colas en toda regla. ¿Significaba esto que podría alcanzar el nivel de poder de Hashirama? Con la ayuda del sistema, superar a Hashirama y alcanzar el reino de los 6 caminos podría no ser solo una quimera. Su futuro parecía cada minuto más brillante. Capítulo 2. Uf. Con el sistema en funcionamiento, al menos tengo una oportunidad de luchar en este mundo loco. Shin se dio cuenta de que tenía 5 cartas de réplica almacenadas. Había estado en el mundo de Naruto durante 5 años y, aunque el sistema había estado durmiendo todo este tiempo, no había escatimado en la distribución anual de cartas. ¿Es realmente tan mala mi suerte? Shin revisó las cartas y descubrió que todas eran comunes. La carta del año había sido una carta aleatoria. Con un poco de suerte, podría haber conseguido una carta divina. Lamentablemente, la fortuna no parecía estar de su lado. Ni siquiera había una carta avanzada a la vista. Veamos qué hay en el tablero de misiones. Shin abrió la interfaz de misiones del sistema y encontró una única misión esperándolo. Supervivencia. Sobrevive a la destrucción de la Tierra de los Remolinos. Recompensa. Una carta de réplica común. Fracaso. Sin penalización. Sistema, ¿estás bromeando? ¿No hay penalización por fallar? Si fallo, estoy muerto. Shin no pudo evitar quejarse. ¿Podría esta misión de supervivencia fracasar? Fracasar significaba estirar la pata, ¿no? Y la recompensa también es bastante tacaña. Maestro, las recompensas son proporcionales a la dificultad de la misión. Esta misión en particular no está clasificada como de alta dificultad. Shin no podía discutir eso. Para alguien que estaba preparado, esta misión no era exactamente escalar el Monte Everest. En la historia original, cuando el país de los remolinos quedó destruido, un buen número de miembros del clan Uzumaki sobrevivieron, como la madre de Karin, por ejemplo. Es hora de regresar. Shin canalizó chakra hacia sus piernas, saltó sobre la rama de un árbol y desapareció en unos pocos movimientos rápidos. Vivía en un lugar apartado, lejos de los terrenos principales del clan. Tenía sus ventajas, principalmente la paz y la tranquilidad. Por fin has vuelto, Shin. Kusina estaba sentada en los escalones frente a la casa, con la barbilla apoyada en las manos. Sus ojos, que habían estado bajos, se iluminaron cuando lo vio. Kusina, no has estado sentada aquí todo este tiempo, ¿verdad? Shin se acercó y la levantó.
Allí vivían solo ellos dos. Hace un año, todavía vivía con el clan, pero sucedieron cosas y se mudó. A Kusina no le quedaba ningún familiar en el clan. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 3 años. Shin era su único amigo, así que se fue con él. Te he estado esperando por siempre. Si no hubieras regresado pronto, me habría muerto de hambre. Kusina dijo débilmente. Ella no sabía cocinar, así que dependía de Shin para las comidas. ¿No quedaban algunos bocadillos? Podrías haberlos comido. Kusina soltó una risa incómoda, sus pequeñas manos jugueteando con su ropa. Podría haber terminado con eso ya. Está bien, está bien. Prepararé algo ahora mismo. Cuando Shin estaba a punto de llevar a Kusina al interior, escuchó un leve sonido detrás de él. Se giró y vio a un hombre de mediana edad, de cabello rojo, vestido con un atuendo de shinobi, parado a poca distancia. El hombre no mostraba expresión alguna. Sostenía un pequeño bulto que le arrojó a Shin. Esta es tu asignación para vivir. Shin agarró el paquete y lo abrió. Además del dinero, había 2 pergaminos de jutsu. Esos pergaminos de jutsu son pertenencias de tu madre. El anciano me ordenó que te los entregara. Dicho esto, el hombre desapareció en un remolino de hojas. Las pertenencias de mi madre. Shin sintió una punzada de tristeza. Desplegó los 2 pergaminos de jutsu. Contenían 2 jutsu de sellado, las cadenas de sellado de adamantina y el sello de los 4 símbolos. Ambos eran jutsu de sellado increíblemente poderosos, especialmente efectivos contra las bestias con cola. Shin, ¿estás bien? Preguntó Kusina con cautela. No te preocupes, estoy bien. Prepararé la cena primero y después de comer, podemos practicar estos jutsu de sellado juntos. Shin le dio a Kusina una sonrisa tranquilizadora. ¿Eh? Eso no está bien. Estos son el legado de tu madre. No puedo practicarlos contigo, Kusina negó con la cabeza. Kusina, eres mi mejor amiga. Estuviste ahí para mí cuando todos los demás me rechazaron. Por supuesto que quiero compartir cosas buenas contigo. Shin colocó una mano sobre el hombro de Kusina, su voz sincera. Shin era el nieto del anciano del clan Uzumaki. Su madre era la hija del anciano, pero su padre no era un Uzumaki. No solo no era un Uzumaki, sino que era del clan Uchiha, una vez enemigos jurados de los Uzumaki durante el período de los reinos combatientes. Los clanes Uzumaki y Senju eran aliados, mientras que los Uchiha y Senju estaban enzarzados en una amarga disputa. Debido a su alianza con los Senju, los Uzumaki se habían enfrentado a los Uchiha en numerosas ocasiones. Aunque el período de los reinos combatientes ya había pasado, la animosidad persistía. Naturalmente, la relación de los padres de Shin no terminó bien. El hombre regresó al clan Uchiha y la madre de Shin, desconsolada, terminó sucumbiendo a su dolor. Shin había oído que el hombre también murió en una misión poco después del fallecimiento de su madre. Esta era la razón por la que Shin no era muy querido en el clan Uzumaki. Incluso su abuelo, el anciano del clan, lo trataba con frialdad. Pronto, Shin tuvo lista la cena. Era un cocinero decente, al menos lo suficientemente bueno para Kusina, que comió con gusto. Después de la cena, Shin llamó a Kusina y comenzaron a estudiar las cadenas de sellado adamantinas y el sello de los 4 símbolos. Las cadenas selladoras de adamantina eran un jutsu de sellado de rango A. Cuando se usaban, producían múltiples cadenas de chakra desde la espalda del usuario. Estas cadenas no solo eran poderosas armas ofensivas, sino que también podían usarse para crear barreras y sellar a las bestias con cola. Cuanto más fuerte sea el chakra del usuario, mayor será el poder del jutsu. ¿Y por qué eran conocidos los Uzumaki? Por sus enormes reservas de chakra, por supuesto. Los Uzumaki poseían el cuerpo sabio. Incluso Kusina, que había aprendido recientemente a moldear chakra, tenía reservas comparables a las de un genin promedio. Con su poderoso chakra y este jutsu de sellado, incluso los 9 colas estarían preocupados de enfrentarse a un Uzumaki. La fuerza del clan Uzumaki residía en su chakra y en su jutsu de sellado. El sello utilizado para contener al 9 colas en Konoha era, de hecho, un jutsu de sellado Uzumaki. No lo entiendo en absoluto. ¿Soy una tonta?, dijo Kusina, mirando los pergaminos con el ceño fruncido. Shin estaba absorto en el estudio del jutsu. Después de venir a este mundo, se dio cuenta de que su capacidad de aprendizaje se había disparado. Estaba empezando a comprender los conceptos detrás de estos jutsu de sellado, pero dominarlos llevaría tiempo. Después de todo, estos eran jutsus de sellado de rango A. Muchos Chunin de élite no podían aprenderlos. Requerían un cierto nivel de talento. Estudiaron hasta bien entrada la noche.
Cuando Shin finalmente dejó los pergaminos a un lado, se dio cuenta de que Kusina se había quedado dormida a su lado. Niña tonta, quedándote dormida así. Shin levantó suavemente a Kusina y la acostó sobre el tatami, envolviéndola en una manta. Bueno, es hora de que yo también me vaya a dormir. La espinilla se estiró. Una buena noche de descanso era esencial para el intenso entrenamiento que tenía previsto para el día siguiente. Después de lavarse, Shin regresó a su habitación y se quedó dormido. Capítulo 3. Amaneció, pintando el cielo con tonos naranja y rosa cuando Shin abrió los ojos. Otro día, otra oportunidad para trabajar duro. Es hora de refinar un poco de chakra. Shin se sentó y comenzó su ritual matutino. Había recibido la técnica de refinamiento de chakra hacía apenas una semana. Era un pergamino estándar proporcionado por el clan. A pesar de haber sido condenado al ostracismo debido a su ascendencia, Shin aún recibía las necesidades básicas. Cosas como una asignación para vivir, la técnica de refinamiento de chakra e incluso esos 2 jutsu de sellado de ayer. Las cadenas de sellado de adamantina y el sello de los 4 símbolos eran apreciados incluso dentro del clan Uzumaki. La mayoría de los Chunin de élite solo podían soñar con aprenderlos. El chakra es la fusión de energía física y espiritual extraída de los 130 billones de células del cuerpo humano. Excederse en su uso puede provocar fatiga o, peor aún, poner en riesgo la vida. Shin pasó una hora refinando chakra. A pesar de tener solo 5 años y ser un novato en el refinamiento de chakra, la cantidad que generó fue sorprendente. Gracias a su cuerpo sabio perfecto, la calidad y cantidad de su chakra eran varias veces mayores que la de un cuerpo sabio normal. Sintiendo la energía que corría a través de él, Shin pensó que sus reservas de chakra probablemente estaban a la par con las de un Chunin. Y esto fue solo el comienzo. Si seguía refinando su chakra durante unos años, ¿podría alcanzar los niveles de bestia con cola? Pensó en Hashirama, el hombre que manejaba el chakra como si fuera un recurso infinito, incluso el 9 colas palidecía en comparación. Shin se levantó, se lavó y preparó el desayuno. Kusina, el desayuno está listo. Si te quedas dormida, pierdes. Un rato después, Kusina salió de su habitación bostezando y su cabello rojo, habitualmente sedoso, estaba enredado. Ve a lavarte, dormilón. El desayuno se está enfriando. Y mira tu pelo, los pájaros podrían construir un nido ahí. Shin extendió la mano y pasó los dedos suavemente por el cabello de Kusina. Su rostro se sonrojó levemente, pero estaba acostumbrada al toque casual de Shin. Después de lavarse, Kusina tomó asiento en la mesa. Shin había preparado un banquete. Pescado, carne y 2 vasos grandes de leche. Ser un shinobi exigía mucha energía. No podían escatimar en nutrición. El combustible adecuado era esencial para el entrenamiento. Tanto Shin como Kusina tenían un apetito saludable, por lo que Shin había preparado suficiente comida para 5 personas. Afortunadamente, el clan Uzumaki les proporcionó una generosa asignación y Shin complementó sus ingresos cazando en el bosque. De lo contrario, les costaría mucho mantener sus estómagos llenos. Kusina, después del desayuno, es hora de entrenar. Vendrás conmigo. Dijo Shin mientras comía. Como transmigrante, conocía los peligros del mundo de Naruto. Quería que Kusina se volviera más fuerte, para poder protegerse. Kusina asintió. Quedarse sola en casa era aburrido. Prefería entrenar con Shin. Después del desayuno, Kusina tomó la iniciativa de lavar los platos. Mientras estaba ocupada, Shin abrió la interfaz del sistema y aceptó la única misión del tablero de misiones. No lo había aceptado ayer, pero no tenía sentido demorarlo. Era una misión que tenía que cumplir a toda costa. Una vez que Kusina terminó con los platos, se dirigieron al bosque cercano. Kusina, trabaja en refinar tu chakra, instruyó Shin. Está bien. Kusina se sentó en una roca limpia y comenzó el monótono proceso de refinamiento del chakra. Shin sacó su ropa con peso y se la puso. Luego, sacó la espada corta de su cadera y comenzó a practicar su esgrima. Antes de obtener la técnica de refinamiento de chakra, Shin se había centrado en Kenjutsu y Taijutsu. Con su cuerpo sabio perfecto, su fuerza física era excepcional, lo que hacía que el entrenamiento de Taijutsu fuera el doble de efectivo. Los Uzumaki y Senju eran luchadores natos. Fue solo que el clan Uzumaki priorizó el jutsu de sellado, descuidando sus poderosos físicos. Después de 1000 golpes, Shin se secó el sudor de la frente y sacó su kunai y shuriken. A 50 metros de distancia, había colocado un objetivo. Era rudimentario, pero cumplió su propósito.
Shin se concentró, sus ojos negros se transformaron en un rojo sangre y un único tomoe negro apareció en existencia. El objetivo, que había sido una pequeña mota a 50 metros, ahora estaba nítido. El Sharingan, un Sharingan de un solo tomoe. Shin tenía sangre Uchiha fluyendo por sus venas. Despertar el Sharingan no fue sorprendente. Lo había despertado cuando murió su madre, pero lo había mantenido en secreto, incluso para Kushina. Cuanto menos gente lo supiera, mejor. Si otros descubrían que tenía el Sharingan, su vida dentro del clan Uzumaki se volvería aún más difícil. Fijando su mirada en el objetivo distante, Shin lanzó un kunai. Con la visión mejorada del Sharingan, pudo ver claramente el blanco. El kunai golpeó justo en el centro, su fuerza fue tan grande que atravesó el objetivo, dejando un enorme agujero. Después de practicar el lanzamiento de kunai durante un tiempo, Shin decidió avanzar. En comparación con el lanzamiento de kunai, dominar el jutsu era mucho más importante. A continuación, es hora de descifrar este jutsu de sellado. Shin sacó el pergamino del jutsu y comenzó a estudiar las cadenas de sellado de adamantina. No tenía prisa por aprender el sello de los 4 símbolos. Eso podía esperar. Dominar las cadenas de sellado adamantino aumentaría significativamente su poder de combate, dándole una forma de utilizar su enorme chakra. Después de todo, ¿de qué servía una montaña de chakra si no tenías el jutsu para usarlo de manera efectiva? Shin había descubierto algunas técnicas básicas de control del chakra, como canalizarlo hacia sus piernas para realizar saltos explosivos, impulsándolo varios metros en el aire. Así fue como saltó sobre los árboles, pero sus técnicas autodidactas eran un poco toscas. No solo consumían chakra, sino que también le ponían tensión en las piernas. Tenía suerte de tener un cuerpo sabio perfecto. Una persona normal que intentara esos saltos podría acabar lisiada. Lo que necesito son los fundamentos. Shin intentó usar las cadenas de sellado adamantinas, pero no pasó nada. Se dio cuenta de que no tenía el control motor fino necesario para manipular su chakra de manera efectiva. A pesar de sus vastas reservas, no pudo lograr el control preciso necesario para canalizar el chakra para jutsus complejos. ¿Cómo podría aprender las cadenas de sellado adamantina con tan poco control del chakra? Primero necesitaba dominar lo básico. De inmediato le vinieron a la mente trepar árboles y caminar sobre el agua. Tenía que empezar por algún lado y era fundamental perfeccionar su control del chakra. Ante la mirada sorprendida de Kushina, Shin comenzó su entrenamiento para trepar árboles. Había asumido que sería pan comido, pero resultó ser más desafiante de lo que esperaba. Resulta que tener demasiado chakra puede ser una molestia. Cuanto más chakra tenía, más difícil era controlarlo. Parecía que todo tenía un precio. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal, El Pana Otaku capítulo 4. Después de innumerables caídas de cara, finalmente logré escalar árboles. Shin parecía como si hubiera luchado contra un monstruo de barro y hubiera perdido. Se había caído de los árboles más veces de las que podía contar. Pero valió la pena. Ahora podía trepar un árbol con la gracia de una ardilla, su chakra finalmente estaba bajo su control. Shin, ¿cómo hiciste eso? Kushina lo miró con ojos muy abiertos y asombrados. Jeje, ¿quieres aprender? Kushina asintió con entusiasmo. No, no te voy a enseñar. Eso es lo que te pasa por reírte de mí. Shin se cruzó de brazos. Kushina había encontrado bastante divertidas sus repetidas caídas desde los árboles. No se podía evitar. Controlar sus enormes reservas de chakra no era tarea fácil, especialmente sin un maestro. Había tenido que descubrirlo todo por sí solo, a las malas. Había dominado la escalada de árboles gracias a su absoluta terquedad y a una gran tolerancia al dolor. Eres tan malo, todavía guardas rencor. Kushina le sacó la lengua. Por cierto, no te gusta que te llames Shin-chan, ¿verdad? Si aprendo a trepar árboles sin usar las manos, dejaré de llamarte así, trato hecho. Parecía un niño pequeño, pero Kushina estaba acostumbrada a ello y romper el hábito sería difícil. Kushina lo llamaba Shin-chan porque era más joven que ella. Bueno, solo 3 días más joven, pero aún así más joven. Ella solía hacerle llamar la hermana mayor, pero como transmigrante, no había forma de que él llamara hermana mayor a alguien de su edad. Bien. Shin asintió y compartió todos los trucos que había descubierto. Con la guía y el conocimiento interno de Shin, Kushina dominó la técnica de trepar árboles en solo media hora. La chica tenía un don natural. Shin, aprendí mucho más rápido que tú. Dijo Kushina, con una sonrisa satisfecha en su rostro.
A Shin le había llevado más de 3 horas, mientras que Kusina lo había hecho en 30 minutos. Pero eso no significaba que tuviera menos talento. Él tuvo que descubrirlo a través de prueba y error, mientras que Kusina tuvo un atajo, gracias a él. Después de la lección de trepar árboles, Shin llevó a Kusina a un río cercano para practicar caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua era definitivamente más complicado. El agua no ofrecía resistencia. Un paso en falso y te estabas zambullendo. Afortunadamente, la experiencia de Shin trepando árboles le dio una ventaja. Solo se cayó 2 veces antes de poder caminar, e incluso correr, sobre el agua. Kusina, por otro lado, no estaba teniendo tanta suerte. Ya se había caído una docena de veces, para gran diversión de Shin. Después de chapotear durante horas, Kusina finalmente aprendió a caminar sobre el agua. Kusina, eres oficialmente un prodigio. Dominar la escalada de árboles y caminar sobre el agua a los 5 años, con un control tan preciso de los chakras, fue algo digno de un prodigio. Primero vamos a cambiarnos, dijo Kusina, con la ropa goteando. Volvieron, se cambiaron y finalmente almorzaron. Ya eran las 3 de la tarde. Kusina se había negado obstinadamente a comer hasta dominar la marcha sobre el agua, de ahí el almuerzo tardío. Después de la comida, Shin decidió saltarse el entrenamiento y se dirigió a los terrenos del clan con Kusina. Shin-chan, ¿por qué vamos a los terrenos del clan?, preguntó Kusina, sorprendida. ¿No teníamos un trato? Shin le dio un ligero golpecito a Kusina en la frente. Es una costumbre. Mejoraré, lo prometo. Kusina se frotó la frente, haciendo pucheros hacia Shin. Shin se rió entre dientes. Romper ese hábito probablemente iba a ser una batalla cuesta arriba. Por cierto, quiero decir, Shin, ¿por qué vamos a los terrenos del clan? Normalmente no te gusta ir allí. Vivían fuera de los terrenos del clan y rara vez se aventuraban a entrar, excepto cuando necesitaban suministros. No se trataba de una misión para abastecerse. Shin quería utilizar su tarjeta de réplica. Al entrar en el recinto del clan Uzumaki, el ambiente se volvió más animado. El clan Uzumaki no era pequeño. Contaba con más de 200 miembros, estaba muy lejos de sus días de gloria durante el período de los reinos combatientes, pero todavía eran una fuerza a tener en cuenta en cualquier aldea oculta. Oye, sistema, cuando uso una carta de replicación, ¿puedo ver las habilidades del objetivo? ¿Cómo se supone que voy a copiar algo si no sé lo que puede hacer? Eso lo debe determinar usted, maestro. Este sistema no posee esa funcionalidad. Afortunadamente, tenía algunos conocimientos sobre los ninjas del clan Uzumaki. Llevó a Kusina hacia el campo de entrenamiento del clan. Los campos de entrenamiento eran enormes. Casi todos los miembros del clan entrenaban allí. Shin ignoró a los Genin y Chunin, mientras sus ojos buscaban a Jonin. El clan Uzumaki tenía su cuota justa de Jonin. Un clan grande como el de ellos no podría sobrevivir sin ellos. Pero encontrar un Jonin en este campo de entrenamiento abarrotado era como encontrar una aguja en un pajar. Incluso si venían aquí a entrenar, probablemente encontrarían un lugar apartado. Las cartas de replicación comunes podían copiar el chakra y las habilidades físicas de un Jonin como máximo, por lo que Shin necesitaba encontrar una para maximizar sus ganancias. Bingo. Shin vio a alguien que conocía, un Uzumaki Jonin que se especializaba en Taijutsu. Sistema, usa una tarjeta de replicación común para copiar el físico de Uzumaki Hikaru. Su físico incluía fuerza, velocidad, resistencia, agilidad y flexibilidad. Podía copiar cada atributo individualmente, pero eso sería desperdiciar una valiosa tarjeta de réplica. En un instante, Shin sintió que su cuerpo se hinchaba. Sus huesos se endurecieron, sus músculos se tensaron, todo gracias a una fuerza invisible. Se sintió más ligero, más ágil. Este poder es una locura. Shin lanzó un puñetazo, cuya fuerza generó una fuerte ráfaga de viento. Era al menos 7 u 8 veces más fuerte que antes. Con su cuerpo sabio perfecto, Shin ya era increíblemente fuerte. Ahora, con este impulso, sintió como si pudiera partir un árbol por la mitad. Sistema, ¿la fuerza copiada se acumula con mi fuerza original? Shin hizo una pregunta crucial. Afirmativo. Los atributos copiados se suman a sus capacidades existentes. Los ojos de Shin se iluminaron. Si podía seguir acumulando atributos, ¿por qué molestarse en aprender jutsu? Si pudiera llevar su físico al nivel de Migui usando las 8 puertas internas, sería imparable solo con Taijutsu. Sistema, ¿puedo seguir acumulando sin límites? Tus limitaciones están definidas por la cantidad de cartas de replicación a tu disposición, maestro.
Mientras tengas cartas de replicación, puedes seguir copiando y mejorando tu físico. Capítulo 5. Shin, ¿en qué estás soñando despierto? Kusina le dio un codazo a Shin, sacándolo de su trance. Su conversación con el sistema había sido mental, por lo que a Kusina le pareció que estaba distraído. No mucho, respondió Shin con una sonrisa que no pudo evitar. Mentiroso. No estarías sonriendo así si no fuera nada. Algo bueno debe haber sucedido. Está bien, guarda tus secretos, resopló Kusina, haciendo pucheros. Shin negó con la cabeza y su sonrisa se desvaneció. Se dio cuenta de que su plan anterior había sido demasiado ambicioso. Tal como había dicho el sistema, su progreso estaba limitado por las cartas de réplica. Incluso con docenas de cartas comunes, no podría acumular su físico al nivel de las 8 puertas internas de Midway. Además, nunca había querido especializarse en un solo arte, en Taijutsu. Ser polifacético era la clave para minimizar las debilidades. Especializarse en un área lo convertía en un blanco fácil. Uzumaki Shin, eres tú. Uzumaki Hikaru, el Jonin cuyo físico Shin acababa de copiar, miró hacia allí. Los sentidos de un Jonin estaban agudos. Hikaru había notado que Shin lo miraba fijamente. No tenía idea de que el físico que había pasado más de una década perfeccionando, soportando innumerables dificultades para lograrlo, se había duplicado en un instante. El sistema de Shin estaba realmente roto. Le permitía obtener los frutos del trabajo de otra persona sin tener que esforzarse. Si Hikaru lo supiera, probablemente querría estrangular a Shin. Pero incluso sin saberlo, Hikaru no estaba precisamente emocionada de ver a Shin. Tenían una historia. O mejor dicho, Shin tenía una historia con el hijo de Hikaru. Cuando Shin todavía vivía en los terrenos del clan, había tenido un encontronazo con el chico. Shin le había roto la pierna al niño, dejándolo fuera de servicio durante 3 meses. Hikaru estaba furioso y dispuesto a destrozar a Shin. Pero, aunque Shin no era popular, seguía siendo el nieto del anciano del clan. Hikaru no podía tocarlo. Hola, Hikaru. Qué gusto encontrarte aquí. ¿Cómo está tu hijo? Shin preguntó con una sonrisa casual. No le tenía miedo a los Jonin. Pero no por su propia fuerza. Honestamente, incluso con el físico de Hikaru encima del suyo, no era rival para el experimentado Jonin en una pelea. Shin carecía de experiencia en combate. Hikaru, por otro lado, era un guerrero experimentado. Incluso con habilidades físicas superiores, Shin perdería. Pensó en Kaguya Tsutsuki, quien, a pesar de su inmenso poder, finalmente fue sellada debido a su falta de experiencia en batalla. Si Madara Uchiha hubiera obtenido el poder de Kaguya, habría sido verdaderamente imparable. La confianza de Shin provenía de su identidad. No importaba lo mucho que le desagradara, seguía siendo el nieto del anciano del clan. ¿Se atrevería Hikaru a ponerle un dedo encima? Hikaru resopló, recordándose a sí mismo que Shin era solo un niño y que no valía la pena perder el tiempo con él. Pero aún así, no podía dejarlo pasar por completo. Miró a Shin con enojo antes de darse la vuelta y alejarse. No podía hacerle nada a Shin, así que fuera de la vista, fuera de la mente. Shin continuó explorando el campo de entrenamiento. Usó otra carta de replicación común, esta vez copiando un jutsu. El jutsu clon de sombra de rango B. El jutsu clon de sombra fue creado por el segundo Hokage, Tobirama Senju. Pero su utilidad práctica hizo que ninjas de otras naciones lo robaran. Innumerables shinobi en el mundo ninja conocían el jutsu del clon de la sombra, incluidos los del clan Uzumaki. Shin lo copió de un chunin de élite. Con su cuerpo sabio perfecto y el jutsu clon de sombra, su eficiencia de entrenamiento se dispararía. Por supuesto, hubiera preferido el jutsu clon de múltiples sombras prohibido. A pesar de ser de rango A, estaba clasificado como prohibido. Prohibido no significaba necesariamente poderoso. Los jutsu que causaban daño al usuario o eran considerados demasiado peligrosos se clasificaban como prohibidos. Esto incluía jutsus como el Edo Tensei y desafortunadamente, las cartas de replicación comunes no podían copiar jutsus de rango A, solo de rango B como máximo. Y aunque pudiera copiarlo, no encontraría a nadie a quien copiar. Si bien muchos conocían el jutsu de clones de sombras, los que conocían el jutsu de clones de sombras múltiples eran pocos y distantes entre sí. Con 3 cartas de réplica restantes, Shin decidió dar por finalizado el día. Abandonó el campo de entrenamiento con Kusina y compró algunas herramientas ninja y 2 papeles de chakra. Se utilizaron los papeles de chakra para determinar la naturaleza de chakra de un shinobi. Había 7 naturalezas de chakra en total: viento, rayo, agua, fuego, tierra, yin y yang.
Las naturalezas Yin y Yang no se pueden probar con el papel chakra. ¿Por qué los compraste? Son muy caros, 1000 Ri cada uno. Kusina miró los papeles con angustia. Estos son papeles de chakras. Te indican qué tipo de chakra tienes. Toma, pruébalo. Kusina tomó con curiosidad un papel de chakra y canalizó su chakra hacia él. El papel reaccionó de inmediato. Se partió por la mitad y las esquinas se humedecieron. Kusina, tus naturalezas de chakra son viento y agua, explicó Shin. Kusina parecía confundida. Aún no entendía estos conceptos. Shin tomó un papel de chakra y lo infundió con su chakra. El papel se partió, indicando la naturaleza del viento. Una esquina se encendió, revelando la naturaleza del fuego. Entonces, un rincón se humedeció, agua, otro se arrugó, rayo, y el último se desmoronó, tierra. Shin poseía 5 naturalezas de chakras. Viento, rayo, agua, fuego y tierra. El yin y el yang no se podían detectar con el papel, pero con su cuerpo sabio perfecto, definitivamente tenía yang. Y también tenía el Sharingan, una manifestación de la liberación yin, lo que sugiere que probablemente también poseía naturaleza yin. Esto significaba que podría tener las 7 naturalezas de los chakras. Eso era definitivamente algo por lo que estar emocionado. Vaya, 5 transformaciones. ¿Tienes 5 naturalezas de chakras? Shin sonrió levemente, eligiendo no mencionar el yin y el yang por ahora. Se estaba haciendo tarde. Regresaron a casa antes de que oscureciera. Shin guardó las herramientas ninja que había comprado y comenzó a preparar la cena. Kusina, ¿qué quieres comer? Jejeje, cualquier cosa que hagas es deliciosa. Shin sonrió y decidió prepararse una comida abundante. Habían tenido un largo día de entrenamiento y necesitaban reponer energías. A su edad, era especialmente importante comer alimentos nutritivos para apoyar su crecimiento y desarrollo. Después de una cena satisfactoria, Kusina, exhausta, se lavó y se fue a dormir. Shin, sin embargo, continuó estudiando las cadenas de sellado adamantinas capítulo 6. Pasó medio mes en un abrir y cerrar de ojos. Shin había logrado un progreso significativo al dominar las cadenas de sellado adamantino. Gracias al jutsu del clon de sombra, pudo crear más de una docena de clones para estudiarlos simultáneamente. Incluso sin un maestro, logró aprender el jutsu por su cuenta. Rasengan. Shin se concentró en el gran árbol que tenía frente a él y en su mano se formó una esfera de chakra que giraba rápidamente. La empujó hacia adelante y estrelló el Rasengan contra el tronco del árbol. Auge. La madera se astilló y voló cuando el enorme árbol, uno que se necesitarían 2 personas para rodear, fue atravesado directamente, dejando un enorme agujero con patrones en espiral grabados en sus bordes, un testimonio del poder del chakra giratorio. Si eso golpeara a una persona, la atravesaría sin problema. Shin estaba más que satisfecho con el poder destructivo del Rasengan. Los jutsu de rango A no eran ninguna broma. Él mismo había desarrollado el Rasengan. Comprender los principios que lo sustentaban y recrearlo no fue tan difícil. Esta fue la culminación de su medio mes de entrenamiento. No solo había dominado las cadenas de sellado adamantinas, sino que también había desarrollado el Rasengan. Ese árbol debe tener décadas y simplemente le hiciste un agujero, dijo Kusina, mirando al pobre árbol. Oye, Kusina, ¿todavía quieres aprender el Rasengan o qué? Por supuesto que sí. Enséñame, enséñame. Kusina saltó y agarró el brazo de Shin con entusiasmo. Ay, me duelen un poco los hombros. Shin se sentó y miró expectante a Kusina. Kusina sabía lo que quería. Con un suspiro de renuencia, se acercó y comenzó a masajearle los hombros. No está mal, pero un poco más de presión sería perfecto, dijo Shin, inclinándose hacia atrás con un suspiro de satisfacción. Kusina apretó los dientes, pero por el bien de aprender el Rasengan, aguantó. Se está haciendo tarde, casi es la hora de comer. Volvamos. Te daré clases por la tarde. Shin miró al sol en lo alto del cielo. Kusina, aunque ansiosa por aprender el Rasengan, sabía que la comida era lo primero. Después del almuerzo, Shin comenzó a enseñarle a Kusina el jutsu. Sin embargo, mediodía no fue suficiente para dominarlo. Ya puedes reventar un globo de agua. Ya has completado la segunda etapa. En un santiamén tendrás el Rasengan listo. Cuando el cielo se oscureció, Shin le dijo a Kusina que parara por ese día y continuara al día siguiente. El Rasengan tenía 4 etapas. La primera era sencilla. Reunir chakra en la palma de la mano. La segunda etapa implicaba una liberación estable y continua de los chakras.
Esto se practicaba colocando un globo de agua en la mano y liberando los chakras para que el agua del interior se moviera erráticamente hasta que el globo explotara. En la tercera etapa se utilizó una pelota de goma. El objetivo era mantener la liberación del chakra, solidificándolo hasta que pudiera reventar la pelota. En la tercera etapa, el Rasengan ya podía causar daños, pero su potencia era limitada. La etapa final combinó todo lo aprendido anteriormente. Se reunió chakra de alta densidad en la mano, se liberó continuamente, se mantuvo y finalmente se completó el jutsu. Después de cenar, Kusina se fue a la cama y Shin regresó a su habitación. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Shin miró por la ventana. El cielo estaba inusualmente oscuro, no había ni una luna ni una estrella a la vista. No puedo dormir. Será mejor que refine un poco de chakra. Pasó el tiempo. Era más de la 1 de la mañana cuando Shin finalmente se detuvo. Tenía sueño. Justo cuando estaba a punto de acostarse, un fuerte ruido lo despertó de golpe. Corrió hacia la ventana. En dirección a los terrenos del clan Uzumaki, las llamas iluminaban el cielo nocturno. Podría ser. Su somnolencia desapareció. Corrió a la habitación de Kusina. Kusina, despierta. Shin, ¿qué pasa? Estaba durmiendo profundamente. ¿Por qué me despertaste? Se quejó Kusina, con los ojos apenas abiertos. Despierta, algo anda mal. Shin le dio un golpecito en la frente a Kusina para que recapacitara. No era momento para bromas. Si su presentimiento era correcto, el desastre había golpeado el país de los remolinos. No había nada que pudiera hacer para detenerlo, pero podía protegerse a sí mismo y a Kusina. ¿Qué pasa? Preguntó Kusina al ver la seriedad en los ojos de Shin. Shin señaló hacia la ventana. Kusina siguió su mirada y vio el fuego ardiendo en la distancia. Vaya, los terrenos del clan están en llamas. Es más que un simple incendio. Estamos bajo ataque. Escuchen eso. Esas explosiones son de Explosive Attacks. ¿Quién se atrevería a atacar al clan Uzumaki? Ahora no es el momento de discutir eso. Vamos. Shin instó a Kusina a vestirse, empacar lo esencial y prepararse para partir. Aunque estaban lejos de las tierras del clan, no había garantía de seguridad. Capitán, este es el perímetro exterior de los terrenos del clan Uzumaki, ¿verdad? ¿Por qué hay una casa aquí? Justo cuando salieron, Shin vio varias figuras con atuendos ninja, con los rostros ocultos tras máscaras. Su corazón se hundió. Kusina agarró su brazo y el miedo se apoderó de sus ojos. Bueno, miren lo que tenemos aquí. Un par de rezagados. Y solo niños, además. Un ninja que llevaba una máscara de tanuki los miró fijamente. Hablando de mala suerte. Estaban muy lejos y aún así se encontraron con enemigos. Los 5 ninjas estaban igualmente sorprendidos. Se les había encomendado sellar los terrenos del clan Uzumaki, impidiendo que alguien escapara. No esperaban encontrar a 2 niños allí. A juzgar por su pelo rojo, definitivamente eran Uzumaki. Y si eran Uzumaki, tenían que ser eliminados. Basta de charlas. Mátenlos. El líder del escuadrón ordenó. El escuadrón estaba formado por un Jonin y 4 Chunin de élite. Al verlos moverse para atacar, Shin sacó rápidamente 3 shuriken de su bolsa y se los arrojó al líder Jonin. Mientras el Jonin esquivaba, Shin hizo su movimiento. Apareció ante uno de los Chunin en un instante, saltó y le asestó un poderoso golpe en el cuello al ninja. Su velocidad fue tal que el Chunin ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El golpe le rompió el cuello. La sangre brotó a borbotones de la boca del Chunin. En un segundo, estaba muerto. Todo el encuentro duró menos de 2 segundos. Después de derrotar al Chunin, Shin se retiró al lado de Kusina. Correr. Tomó a Kusina en sus brazos y huyó hacia el bosque. Maldita sea. A por ellos. El líder Jonin rugió furioso. Que uno de sus hombres fuera asesinado por un mocoso de 5 años, justo debajo de sus narices, era una desgracia. Los otros 3 Chunin salieron de su estado de shock. La despiadada eficiencia de Shin los había dejado atónitos. ¿Un niño de 5 años matando a un Chunin de élite? Incluso en el brutal período de los reinos combatientes, algo así era inaudito. Capítulo 7. Shin, llevarme te está frenando. Bájame. Kusina, acurrucada en los brazos de Shin, habló. Pesas casi tanto como un conejo. ¿Por qué soy tan lento? Shin la miró fijamente. Idiota, comparándome con un conejo. Kusina le mordisqueó ligeramente el brazo y luego se calmó. Oye, Shin, si me alcanzan, déjame y corre. Te daré algo de tiempo.
Solo prométeme que me vengarás, ¿de acuerdo? La voz de Kusina era apenas un susurro. No seas ridículo. ¿Crees que esos payasos pueden atraparnos? Shin le dirigió otra mirada exasperada. Prácticamente vivimos en este bosque. Lo conocemos mucho mejor que ellos. Además, ¿tienes idea de lo rápido que soy? No te preocupes. Shin había copiado el físico del maestro de Taijutsu, Uzumaki Ikaru. Combinado con sus ya impresionantes habilidades físicas, era más que un rival para cualquier especialista en Taijutsu. Estaba superando a sus perseguidores con facilidad. Si tan solo conociera el Jutsu Body Flicker, podría haber desaparecido de su vista por completo. Incluso ahora, los estaba dejando en el polvo. Maestro, ha iniciado una nueva misión. Eliminar al escuadrón que lo persigue. Recompensa. Una tarjeta de réplica avanzada. ¿Acepta? ¿Una tarjeta de replicación avanzada, eh? Shin sopesó sus opciones. Sistema, ¿cuáles son sus puntos fuertes? Había eliminado a uno de ellos de un solo puñetazo, pero no sabía sus niveles reales de habilidad. El líder es un Chunin. Los 3 restantes son Chunin de élite. Shin no esperaba que el sistema respondiera, pero lo hizo. Conociendo sus puntos fuertes, Shin aceptó la misión sin dudarlo. Si hubieran contado con un Chunin de élite, tal vez lo habría reconsiderado. Pero un Chunin normal, él podría manejar eso. Shin dejó de correr. ¿Por qué nos detenemos? ¿Estás cansado? Te dije que me dejaras en el suelo. Kusina lo miró y el pánico se reflejó en su voz. Kusina, ya no necesitamos correr más. Voy a acabar con ellos. ¿Estás loco, Shin? Son verdaderos ninjas. No tenemos ninguna oportunidad. Kusina sabía que Shin era fuerte, pero contra ninjas de verdad. No tenía mucha fe. Kusina, ¿recuerdas cuando eliminé a ese tipo de allá atrás? Kusina se quedó sin palabras. Había matado a uno, pero fue un ataque sorpresa. Kusina, tú escóndete. Observa y aprende. Te mostraré de lo que soy realmente capaz. Shin golpeó un árbol cercano y con un fuerte crujido, el árbol se partió en 2. Kusina negó con la cabeza. Me quedaré contigo. Kusina, escucha. Necesito que te escondas y esperes una oportunidad para emboscarlos. Si empiezo a perder, tu ataque sorpresa nos dará una oportunidad de escapar. Convencida por el razonamiento de Shin, Kusina aceptó. Encontró un escondite, agarró su kunai y shuriken y se preparó para atacar. Shin miró hacia atrás. Los ninjas eran excelentes rastreadores. Lo encontrarían pronto, siguiendo el rastro que había dejado. Una idea surgió en su mente. Se apoyó contra un gran árbol, jadeando dramáticamente, fingiendo cansancio. Si pudiera atraerlos a una trampa, lo haría. Menos de un minuto después llegaron los ninjas. Con uno caído, quedaban 4. Finalmente encontré al mocoso. No esperaba que fuera tan rápido, comentó uno de los Chunin. Estaban exhaustos por la persecución. Capitán, ¿dónde está la niña? El líder Jonin examinó el área. Kusina se había ocultado bien. En la oscuridad, el Jonin no pudo encontrarla. Debe haberse escapado. Primero ocupémonos de esta niña. El Jonin sacó su espada y se acercó lentamente a Shin. Shin había matado a uno de sus hombres justo frente a él. Vengaría esta humillación personalmente. Shin observó cómo se acercaba el Jonin, con un brillo en los ojos. Esperaba tenderle una emboscada a un Chunin, pero que el Jonin viniera hacia él era aún mejor. Pequeño mocoso, ¿estás sin fuerzas? Es hora de morir. El Jonin sonrió cruelmente, su expresión oculta tras su máscara. Cuando el Jonin atacó con su espada, Shin activó su Sharingan y entró en acción. Esquivó ágilmente la estocada de la espada y le dio una rápida patada en la ingle al Jonin. Con la velocidad de Shin y la proximidad, incluso un Jonin de élite no habría podido esquivarlo. Los Jonin habían sido descuidados. Aunque Shin había matado a uno de sus hombres, todavía era solo un niño. Los Jonin lo habían subestimado. El resultado fue inevitable. Con un crujido espantoso, el Jonin cayó al suelo y soltó un grito. Una ingle destrozada haría caer de rodillas incluso a un ninja de nivel Kage. El Jonin estaba efectivamente fuera de la pelea. Los shinobi tenían una alta tolerancia al dolor, pero este tipo de dolor era insoportable para cualquier hombre. Debe ser el Jonin más patético que jamás haya muerto, comentó Shin. Formó un Rasengan entre sus manos. Aún no podía crearlo con una mano, por lo que tuvo que usar ambas. Presionó el Rasengan en el pecho incapacitado de Jonin, y la esfera giratoria de chakra atravesó su corazón. ¿Eliminaste a un Jonin así como así? Era más débil de lo que pensaba. Shin parpadeó.
No es que los Jonin fueran débiles. Los Jonin eran la columna vertebral de cualquier aldea oculta. En las aldeas más pequeñas, eran la cúspide del poder de combate. Pero este Jonin ni siquiera tuvo la oportunidad de usar toda su fuerza. Lo habían eliminado antes de que pudiera reaccionar. Esto le sirvió a Shin como recordatorio. En este mundo peligroso, nunca podía bajar la guardia. De lo contrario, podría terminar como este Jonin. Pensó en Madara Uchiha, traicionado y utilizado como sacrificio para el resurgimiento de Kaguya Otsutsuki. Tu jefe ha muerto. ¿Te gustaría acompañarlo? Los ojos de Shin se endurecieron mientras miraba a los 3 Chunin restantes. Con los Jonin fuera del camino, lidiar con estos 3 sería pan comido. Los Chunin todavía estaban en estado de shock. No podían creer que su capitán hubiera sido asesinado por un niño de 5 años. Era tan absurdo que no pudieron procesarlo. Mataste a nuestro capitán con trucos sucios. Lo vengaremos. Gritó uno de los Chunin, con la voz cargada de rabia. Capítulo 8. Shin miró a los 3 Chunin restantes, recogiendo la espada del Junin caído. Entonces, ¿quieres vengar a tu capitán? Ven a buscar algo. Los 3 Chunin intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a hacer ningún movimiento. Este chico era espeluznante. Ya había matado a uno de ellos y derribado a su capitán. Ahora no estaban dispuestos a subestimarlo. Está bien, iré a verte entonces. Shin desapareció en la oscuridad. En el espeso bosque, su velocidad y su ferocidad controlada, al igual que la de Toji Fushiguro, lo hicieron imposible de rastrear. ¡Cuidado! Pero ya era demasiado tarde. La espada de Shin atravesó el corazón del Chunin antes de que pudiera terminar su advertencia. Shin sacó su espada y corrió hacia el siguiente Chunin. Estilo de agua. Jutsu prisión de agua. Sintiendo el peligro, el Chunin rápidamente formó sellos en las manos, encerrándose en una esfera de agua para protegerse. El jutsu de la prisión de agua era un jutsu de rango C que podía atrapar enemigos o usarse defensivamente. ¿Crees que eso puede detenerme? ¡Qué ingenuo! Shin canalizó chakra hacia la espada, aumentando su poder de perforación. La prisión de agua se rompió como una frágil burbuja cuando la espada la atravesó y atravesó el corazón del Chunin. Otro más abajo. Solo queda uno. Shin miró al último Chunin. Matar a estos Chunin de élite comenzaba a parecer como matar moscas. Kakashi se graduó y se convirtió en genin a los 5 años, y todos lo llamaban genio. Yo tengo 5 años y estoy arrasando con los Chunin de élite. ¿En qué me convierte eso? ¿En un prodigio? ¿En un monstruo? Shin murmuró para sí mismo. Monstruo. Eres un monstruo. El último Chunin señaló a Shin con los ojos abiertos por el terror. Se dio la vuelta y huyó. Tú eres el monstruo. Y no podrás escapar. Shin pisó el suelo, creando un pequeño cráter. Salió disparado hacia adelante como una flecha, persiguiendo al Chunin que huía. Este tipo era crucial para su misión. Shin no podía dejarlo escapar. Y por su seguridad y la de Kushina, no podía dejar ningún testigo. Morir. Shin lo alcanzó rápidamente y blandió la espada. No era ideal para cortar, pero con la fuerza de Shin, cortaría al Chunin en 2. La espada conectó, y justo cuando Shin se relajó, la figura que había golpeado se transformó en un tronco. Un jutsu de sustitución. ¿Sustitución? Shin no esperaba que el Chunin usara un jutsu de sustitución en el último momento. Cadenas de sellado de adamantina. Cadenas de chakra brotaron de la espalda de Shin, serpenteando a través del bosque y atrapando al Chunin que huía. Apretar. Las cadenas se apretaron, destrozando al Chunin. El rostro de Shin palideció al ver la horrible escena. Rápidamente se dio la vuelta. Estaba acostumbrado a la sangre, pues había cazado animales en el bosque. No había sentido nada cuando mató al primer Chunin. Las siguientes muertes habían causado un ligero impacto en sus emociones, pero esta última, fue demasiado. Las cadenas de chakra se disiparon. Shin se apoyó contra un árbol, con arcadas. Juró que nunca volvería a usar las cadenas de esa manera. Era demasiado brutal, incluso para él. Felicitaciones, maestro. Misión completada. Se le ha otorgado una tarjeta de replicación avanzada. Uff, por fin he conseguido la recompensa. Shin se recompuso y llamó a Kushina. Sal, Kushina. Se acabó. Kushina apareció, luciendo desconcertada. ¿Se acabó? Estaba demasiado oscuro y ella no tenía el Sharingan. No había visto nada. Ella se acercó y vio el cuerpo del Jonin. Shin, ¿cómo lo hiciste? No importa. Veamos qué botín conseguimos.
Shin comenzó a hurgar en la bolsa del Jonin mientras Kusina retrocedía, un poco asustada. Aunque los ninjas estaban muertos, ella todavía estaba asustada. Fue bueno que no hubiera visto al Chunin que Shin había sido destrozado con las cadenas. Podría haberse desmayado. Shin encontró varias etiquetas explosivas, un producto valioso. También había kunai, shuriken y 2 pergaminos de jutsu. Estilo de agua rango B. Jutsu del dragón de agua y estilo de agua. Jutsu ocultarse en la niebla. Shin frunció el ceño. Estos jutsu le dieron una pista sobre la identidad de los atacantes. Probablemente eran de Kirigakure. Parece que Kirigakure está detrás de este ataque a Uzushigakure. Solo las 5 grandes naciones tenían la fuerza para atacar al clan Uzumaki. Konoha era un aliado. No se involucrarían. Tsunagakure e Iwagakure estaban demasiado lejos. Atacar Uzushigakure sería logísticamente poco práctico. Eso dejó a Kumogakure y Kirigakure, ambos podían lanzar ataques desde el mar. Se confirmó la participación de Kirigakure, aunque no estaba seguro de la de Kumogakure. Si había un pueblo con más ambiciones, ese era Kumogakure. Su participación era muy probable. Después de todo, el jutsu de sellado de los Uzumaki era algo que Kumogakure codiciaría. No solo Kumogakure, todas las aldeas lo querrían. Poseer un poderoso jutsu de sellado que otros temían y deseaban, pero carecer de la fuerza para defenderse, fue la razón de la caída de Uzushigakure. Tener algo valioso sin el poder de protegerlo era una receta para el desastre, sin importar el mundo. Me pregunto si Konoha tuvo algo que ver en esto. Shin sospechaba de su supuesto aliado. Después de todo, Konoha tenía a Danz. Pensar que Danz no estaría interesado en el jutsu de sellado de Uzumaki era ridículo. Shin sacudió la cabeza, dejando esos pensamientos de lado. Recogió las bolsas de los otros 2 chunin y se fue con Kusina. Dejó la última bolsa de chunin donde estaba. La vista era demasiado espantosa. Perdería el apetito si la mirara. Llevó a Kusina a un pequeño arroyo en el bosque, el mismo donde habían practicado caminar sobre el agua. ¿Estás cansado? Si es así, duerme un poco. Ahora estamos a salvo, dijo Shin. Kusina negó con la cabeza. Después de todo lo que había pasado, dormir era lo último que tenía en mente. Capítulo 9. Shin, estoy preocupado. La voz de Kusina estaba llena de ansiedad. Ella era inteligente. Si se hubieran encontrado con enemigos tan lejos de los terrenos del clan, solo podía imaginar los horrores que debieron haberle sucedido a Uzushigakure. Preocuparse no cambiará nada. Shin negó con la cabeza. A pesar de no ser muy querido, había recibido lo que le correspondía dentro del clan. No quería ver al clan Uzumaki destruido. Pero no pudo hacer nada para evitarlo. Sabía que se avecinaba un desastre, pero ¿quién le habría creído? Además, no sabía cuándo sucedería. Incluso si la gente le hubiera creído, no habrían podido prepararse. Los enemigos habían tomado como blanco al clan Uzumaki. Su ataque fue rápido y brutal. En la historia original, Uzushigakure cayó antes de que Konoha pudiera siquiera enviar refuerzos. Y en cuanto a salvar al clan, no lo hagas reír. No se pondría arrogante solo porque había eliminado a un Chunin. Ir allí sería un suicidio. Se sentaron junto al río, Kusina apoyada en Shin. Shin era un transmigrante. Su cuerpo era el de un niño de 5 años, pero su mente no. Kusina, sin embargo, era una niña de apenas 5 años. Aunque los niños en el mundo ninja maduran rápidamente, los acontecimientos de esa noche la habían sacudido profundamente. Solo en los brazos de Shin sentía una sensación de seguridad. Shin, prométeme que nunca me dejarás. Kusina lo miró con ojos suplicantes. Ella estaba aterrorizada. Cuando Shin se enfrentó a esos ninjas, había tenido mucho miedo de que lo mataran. Se sintió aliviada de que él estuviera bien. Si no hubiera sido así, no sabía si habría tenido el coraje de continuar. La idea de estar sola era insoportable. Te lo prometo, Kusina. Nunca te dejaré. Shin la miró a los ojos, con voz firme y tranquilizadora. Kusina lo abrazó con fuerza y enterró la cara en su hombro. El cansancio finalmente la venció y se quedó dormida. Shin sonrió mientras la observaba dormir. Sacó su bolsa y examinó su contenido. Ya había revisado la bolsa del Chunin. Además de herramientas ninja y 2 pergaminos de jutsu, había algunas píldoras de soldado y raciones. Abrió las bolsas de los 2 chunin. Kunai, shuriken, incluso senbon. Más píldoras de soldado, raciones y algunas etiquetas explosivas. Las etiquetas explosivas eran valiosas, pero caras. Su radio de explosión era pequeño, pero su poder destructivo era considerable.
También encontró un pergamino de jutsu que contenía la técnica de refinamiento de chakra y la Academia 3 básica. La Academia 3 estaba formada por el jutsu de sustitución, el jutsu de transformación y el jutsu de clonación. Eran los jutsu de rango E más básicos. Pero básico no significaba inútil. La transformación y el jutsu de clonación eran fáciles de detectar. Los clones creados con el clon jutsu no podían atacar. No eran rival para los clones de sombra. Sin embargo, el jutsu de sustitución tenía sus usos. Permitía un intercambio rápido con otro objeto, útil para esquivar ataques. El Chunin lo había usado para escapar del ataque de Shin. Por supuesto, al ser el jutsu más básico, no era invencible. Su efectividad dependía del usuario. El jutsu de sustitución permitía al usuario intercambiar objetos, pero no era un ninjutsu de espacio-tiempo, dependía de la velocidad. Por lo tanto, era menos efectivo contra oponentes más fuertes que podían verlo fácilmente. Era solo un jutsu de rango E. No podía compararse con algo como el Ame no Tejikara de Sasuke Uchiha. Shin estudió la Academia 3. Era un genio. No le llevó mucho tiempo dominar estos jutsu simples. Pasaron las horas. Llegó el amanecer y el sol se asomó por el horizonte. La cálida luz del sol pareció disipar la oscuridad y la penumbra. Kusina se despertó frotándose los ojos. Miró a su alrededor frenéticamente y se calmó solo cuando vio a Shin. Buenos días. Come algo. Shin le entregó un poco de carne seca. Era parte de la comida que habían empacado apresuradamente antes de huir de su hogar. No tengo hambre, dijo Kusina, sacudiendo la cabeza. No es que no tuviera hambre, simplemente no tenía apetito. Tenemos que comer. Necesitamos nuestras fuerzas en caso de que nos encontremos con algún peligro. Persuadida por Shin, Kusina comió algunos trozos de carne. Envié clones de sombras a explorar. Los invasores se han ido, le informó Shin. Había enviado 10 clones de sombras para reunir información. Los invasores se habían ido alrededor de las 4 de la mañana. Y Shin sabía que ahora estaban a salvo. Porque el sistema le había otorgado la tarjeta de replicación común por completar la misión de supervivencia. ¿Se fueron? ¿Qué pasa con los terrenos del clan? El rostro de Kusina se iluminó, pero luego su expresión se tornó preocupada. Shin sacudió la cabeza, recordando las imágenes que sus clones de sombra le habían enviado. Fue un baño de sangre. No sabía si había supervivientes. Sus clones no habían encontrado ninguno. A Kusina se le hundió el corazón. Sabía que no era nada bueno. Pero mientras Shin estuviera bien, no le importaba el resto. Después de descansar un rato, Shin y Kusina abandonaron el bosque y se dirigieron hacia los terrenos del clan. Podían oler el hedor de la sangre a la distancia. Kusina, no tengas miedo, dijo Shin, sosteniendo su mano temblorosa. Kusina asintió valientemente y continuó caminando. Pero cuando finalmente llegaron a los terrenos del clan y vieron la carnicería, Kusina vomitó. Aunque Shin había visto las imágenes a través de sus clones de sombra, la vista todavía le revolvía el estómago. Más de 200 Uzumaki, prácticamente todos muertos. La sangre, era realmente un río de sangre. Y no era solo la sangre de los Uzumaki. También debió haber víctimas entre los invasores, aunque sus cuerpos no estaban a la vista. Debieron haberse llevado a sus muertos con ellos. Kusina, ¿estás bien? Kusina negó con la cabeza. El escaso desayuno que había ingerido ya no estaba. La escena era demasiado horrible. Shin, nuestro clan. El clan Uzumaki se ha ido, dijo Shin con un suspiro. Su deseo de fuerza se intensificó. En este mundo, sin poder, esta era la consecuencia. Si el clan Uzumaki hubiera tenido a alguien como Ashirama Senjuro Madara Uchiha, ¿habrían tenido un destino similar? Grieta. Un sonido débil, pero el agudo oído de Shin lo captó. Miró hacia la fuente. ¿Quién es? No, no me mates. La voz aterrorizada de una joven. Luego un grito, seguido de silencio. Pelo rojo, una sobreviviente. Shin jaló a Kusina hacia el sonido. Una niña de su edad yacía inconsciente en un charco de sangre frente a una casa quemada. Había un sótano cerca. Debió haberse escondido allí para sobrevivir. Debió haber hecho un ruido mientras salía, alertando a Shin. Entonces, la visión de la destrucción debe haber sido demasiado para ella. Capítulo 10. Esa es Uzumaki Akiko, dijo Kusina, sorprendida, mientras miraba a la chica inconsciente. Oh, ¿la conoces? Shin no reconoció a la chica, pero parecía que Kusina sí. Nos hemos visto unas cuantas veces, pero no somos cercanos. Kusina solo era muy cercana a Shin. Conocía a otros niños del clan, pero no eran amigos.
Poco después, Akiko se despertó. Miró a su alrededor con pánico, pero se calmó cuando vio el cabello rojo de Shin y Kusina. El pelo rojo era una marca registrada del clan Uzumaki. Por supuesto, había excepciones, como el padre de Tsuchiaki Michi, Tsuza, que también tenía el pelo rojo. Pero la mayoría de la gente asocia el cabello rojo con los Uzumaki. ¿Quién eres? Akiko no reconoció a Shin y Kusina. Supuso que eran sobrevivientes de Uzumaki, pero era mejor prevenir que curar. No era de extrañar que no los conociera. Shin y Kusina vivían lejos de los terrenos del clan. Incluso cuando vivían dentro del clan, no habían interactuado mucho. Shin nunca había visto a Akiko antes. Lo mismo que tú, respondió Shin simplemente. Akiko se quedó en silencio, sus ojos llenos de tristeza mientras miraba la destrucción a su alrededor. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pensaba en sus padres. ¿Deberíamos consolarla? Le preguntó Kusina a Shin. ¿Cómo? Déjala llorar. A partir de ahora tendrá que valerse por sí misma. Ser fuerte es mejor. Shin negó con la cabeza y se sentó en una roca cercana, contemplando su futuro. Tenía dos opciones: irse con Kusina y vivir una vida huyendo, o esperar los refuerzos de Konoha e ir con ellos a Konoha. Miró a Kusina y tomó una decisión. Irían a Konoha era la opción más segura. Con su característico pelo rojo, deambular por allí los convertiría en objetivos. Y, siendo dos niños pequeños, ¿a dónde podrían ir? Sería increíblemente difícil. Ir a Konoha les ofrecía seguridad y tranquilidad. Siempre y cuando no llamaran demasiado la atención, estarían bien. Especialmente con Uzumaki Mito aún con vida. Ni siquiera el intrigante Danz se atrevería a intentar nada. En Konoha, Shin también pudo aprender los conceptos básicos de ser un shinobi, que eran esenciales. Konoha era la mejor opción, pero si iban allí, tendrían que cambiar el destino de Kusina como Jinchuriki de las 9 colas. Él no quería eso para ella. El poder del 9 colas era inmenso, un gran activo si se usaba correctamente, pero también era una bomba de tiempo. Y ser el Jinchuriki de 9 colas significaba una vida bajo vigilancia constante, con Anbu observando cada uno de tus movimientos. En cuanto a él, Shin nunca quiso convertirse en Jinchuriki. Simplemente no necesitaba al 9 colas. Con su cuerpo de sabio perfecto, una vez que se hizo más fuerte, pudo enfrentarse al 9 colas sin ayuda de nadie. Y con su Sharingan, probablemente podría someter a la bestia con una mirada. Con el sistema a su disposición, ¿por qué necesitaría al 9 colas? Pero lo más importante era que no quería que algo más viviera dentro de él. Era un pensamiento inquietante. La mirada de Shin se desplazó hacia Akiko. Ya no eran solo él y Kusina. Había otra superviviente Uzumaki a la que considerar. Kusina, ven aquí. Necesito hablar contigo. Kusina, aunque curiosa, se acercó. Kusina, los refuerzos de Konoha podrían llegar pronto. Podrían llevarnos a Konoha. Si vamos, recuerda, no destaques demasiado. Shin aconsejó. A la hora de elegir un Jinchuriki, se buscaba a alguien con talento. Destacar demasiado podría atraer la atención del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y del misterioso Danz. Hiruzen estaría bien, pero Danz, esa era otra historia. Kusina no entendió por qué Shin decía eso, pero asintió, memorizando sus palabras. Pasó otro día. El sol empezó a ponerse, proyectando sombras largas y misteriosas sobre las ruinas empapadas de sangre de Uzushiogakure. Golpe. 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 Pasos. Los sentidos de Shin se pusieron en alerta máxima. Su mano izquierda se dirigió a su bolsa, donde sostenía una etiqueta explosiva. Su mano derecha sostenía una katana. Era un poco pequeño para llevar una katana, pero la había encontrado entre los escombros. Tenía algunas astillas, pero todavía se podía usar. Kusina se acercó a Shin y Akiko, asustada, se acurrucó junto a ellos. 3 niños. Una mujer de llamativo cabello rubio y ojos fríos se acercó a ellos. A pesar de su belleza, su expresión era intimidante. Varios otros ninjas la siguieron. Eres Uzumaki, ¿verdad? No tengas miedo. Soy una shinobi de Konoha. Mi nombre es Tsunade. La mirada dura de Tsunade se suavizó. Ver el estado de Uzushiogakure la había llenado de ira, de ahí su frialdad inicial. Al oír su nombre, Shin se relajó, pero no pudo evitar mirarla fijamente. No podía creer que fuera Tsunade. Ella era tan plana. No podía imaginar cómo se transformaría en la mujer tetona en la que se convertiría. ¿Eres todo lo que queda del clan Uzumaki? Preguntó Tsunade. No lo sé. Quizá haya otros supervivientes.
Shin estaba seguro de que había otros, pero habían escapado de la tierra de los remolinos o estaban escondidos. Vamos a buscar por la zona. A ver si encontramos a alguien más. Maldita sea, si descubro quién hizo esto, voy a... La intención asesina de Tsunade se encendió. Los Uzumaki eran el pueblo de su abuela. Tenían una alianza de larga data con el clan Senju. Durante el período de los reinos combatientes, los Uzumaki habían luchado junto a los Senju contra los Uchiha. Tsunade estaba furiosa, pero ya era inútil. Había corrido al país de los remolinos tan pronto como recibió la noticia, pero ya era demasiado tarde. El enemigo había aniquilado al clan Uzumaki en una sola noche. Debieron haber planeado esto durante mucho tiempo. Shin no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la dura conversación de Tsunade. Las amenazas vacías eran muy infantiles. Por desgracia, Tsunade captó su expresión y lo miró con enojo. ¿Ese mocoso la estaba menospreciando? Oye, mocoso, ¿por qué me miraste así? ¿Qué mirada? Shin fingió inocencia. No te hagas el tonto. Te vi. Me estabas menospreciando por completo. Shin quiso asentir, pero lo pensó mejor. Tsunade era conocida por su temperamento. Podría golpearlo. No, no soy yo. Debes estar equivocado, negó Shin, manteniendo su fachada de inocencia.